Buenos días. Buenos días. Me da muchísimo gusto dar la bienvenida a esta conferencia de prensa para la presentación del informe Inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2013. La presentación del informe está a cargo de la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena. La acompañan el secretario ejecutivo adjunto de la CEPAL, Antonio Prado, Mario Chimoli, director de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial, y Giovanni Stumpo y Miguel Pérez, funcionarios de dicha división. Por supuesto, doy la bienvenida a todos los periodistas que nos siguen a través de Internet y damos inicio de inmediato a la presentación. Muchas gracias y muy buenos días a todos y a todas. Quisiera, en primer lugar, y como siempre, agradecer muy especialmente a la División de Desarrollo Productivo y Empresarial, encabezado por Mario Chimoli, y todo su equipo, en realidad, que ha trabajado tan intensamente, Giovanni Stumpo, Miguel Pérez, Ana Sofía, en fin, todo el equipo, Leandro, Olaf, que están por aquí, y realmente también a Álvaro Calderón y a toda la división también de publicaciones, a quienes agradezco muchísimo que nos hayan apoyado en la preparación de este informe. Bueno, como es costumbre, nosotros lo que vamos a hacer en esta presentación es darles a ustedes el panorama de la inversión extranjera directa en el mundo y en América Latina y el Caribe. Vamos a darles también un balance de más de una década de cómo se han comportado las inversiones, sobre todo de las empresas translatinas. Vamos a abordar un tema bastante novedoso que no lo habíamos hecho en otros panoramas anteriores y que creo que es bastante importante, que es el impacto de la inversión extranjera directa sobre el empleo. Y por último, vamos a abordar el tema que para la CEPAL es muy importante y es cómo juega la inversión extranjera directa en el contexto del cambio estructural para la igualdad. Entonces vamos a comenzar con el tema de cómo se ha comportado la inversión extranjera directa a nivel internacional y vemos que ha habido una recuperación parcial de la inversión extranjera directa en 2013. Efectivamente, los flujos mundiales subieron de 1.3, aquí lo vemos, ¿verdad? Quizá podemos oscurecer un poquito para que se vea mejor. O sea, vemos cómo hubo una recuperación, ¿verdad?, de la inversión extranjera directa de 1.331 a 1.46 billones de dólares, todavía lejos de aquel momento en que hubo casi 2 billones de dólares de inversión extranjera directa. Y todavía vemos aquí también algo muy importante que creo que sí vale la pena destacar, y es que las subidas, digamos que todavía los países en desarrollo representan más del 52% del total y suben un poco, un 7%, en la presencia de la inversión extranjera directa en comparación con lo que ocurre con las economías desarrolladas. Vemos también en el caso ya de la región que nuevamente nuestra región recibe una importante cantidad de inversión extranjera directa, 184.920 millones de dólares, y esto representa un 5% más que en el 2012 en valores nominales. Entonces, realmente vemos que la tendencia actual al alza de la inversión extranjera directa de la región ya ha durado en cierta forma pues ya casi una década, ¿no? Aquí estamos viendo en millones de dólares, ¿verdad? Estos son los 184.920 millones de dólares y vemos cómo esto representa un 5% más. Y otro aspecto que es muy importante es qué valor tienen los flujos del IED sobre el PIB. Y ahí vemos que tiene un ratio, digamos, una correlación de 3.2%. Entonces ahí realmente vemos que es bastante importante, representa el 3.2 del PIB. Vamos a ver cómo en unos países es mucho más importante que en otros, pero sí vemos la verdad que la región sigue siendo un lugar atractivo para la inversión extranjera directa. Lo que sí observamos es esta cierta volatilidad, obviamente, que se produce en la llegada de la inversión extranjera directa. En el último decenio, si nosotros vemos a partir del 2000 o 2004, vamos a decir, pues sí hay algún comportamiento de una forma más volátil que lo que estaba pasando quizás en la década de los 90.
Bueno, otro aspecto que nos parece muy importante es que a pesar de que hemos alcanzado un nuevo récord en términos nominales, la inversión extranjera directa sigue concentrada en pocos países. Y también es cierto que, bueno, seguimos con el mismo parámetro de que Brasil es el que concentra los mayores flujos de inversión extranjera directa, disminuye un poquito la inversión extranjera directa que recibe Brasil, pero sigue representando un 35% de la inversión extranjera directa total, y la verdad es que el 80% pues, se concentra prácticamente en las principales economías de la región. En el caso de México vemos cómo hay un importante repunte de la inversión extranjera directa, y esto se debe, dobló prácticamente el flujo a 38.286 millones, y esto es en particular por la adquisición de la cervecera Modelo por la empresa belga Anheuser-Busch InBev, que esta adquisición fue, solamente una sola adquisición fue de 13.249 millones. Entonces, realmente una operación en el caso de México pues hace la gran diferencia. En el caso de Chile, vemos que recibe un 29% menos, pero sigue recibiendo flujos muy importantes de inversión extranjera directa. En realidad, sigue siendo Chile el tercer receptor de inversión extranjera directa, y esto en realidad tuvo este comportamiento, lo vamos a ver quizás en las preguntas, seguramente ustedes tendrán duda de qué fue lo que pasó, pero en realidad fue un año difícil para el cobre en particular, porque tuvo un precio, disminuyó el precio del cobre en este año respecto al 2011, disminuyó en el 2012 y en el 2013, y además los costos también de extracción subieron. En el caso de Perú también tenemos una caída por las mismas razones del 17% con respecto al 2012, y vemos fenómenos muy interesantes que vamos quizás a analizar después. Colombia tiene un repunte del 8%, Centroamérica del 21%, y quizás el Caribe es otra de las subregiones que tiene una cierta reducción, en gran medida también por el tema de los minerales. Ahora, aquí es donde nosotros vemos que la IED o la inversión extranjera directa es mucho más relevante para las pequeñas economías, y esto es en especial cierto para las economías del Caribe. En general, este es un tema muy importante, y vemos que casi todos los países del Caribe, con excepción de Haití y Surinam, con excepción de Haití, que no la veo, espérate, ¿dónde está? Bueno, no importa, pero aquí está, digamos, el peso, miren ustedes, el gran peso de la inversión extranjera directa en San Vincent y las Granadinas, en San Kitts, en Panamá, sin lugar a duda, en Antigua y Barbuda, en fin, aquí vemos, pero para Chile también es muy importante el peso de la inversión extranjera directa en el PIB chileno, es de 7.7, si no me equivoco, queridos, ¿verdad? O por ahí vamos, sí. Entonces, juega un papel muy importante, digamos, de todo Sudamérica. Yo creo que para Chile es digamos, el papel de la inversión extranjera directa es uno de los más importantes, pero en general vemos que mientras más pequeñas son las economías, pues el papel de la inversión extranjera directa es mucho mayor y mucho más importante. En promedio, como les decía, el peso de la inversión extranjera directa en el PIB es del 3.2%, este es en promedio. Pero imagínense ustedes que para el Caribe es del 17% el promedio. Entonces, ahí ya tenemos una correlación bastante importante. Ahora, uno de los aspectos que aborda el informe es precisamente qué es lo que pasa en relación a las utilidades de las empresas transnacionales, y vemos que estas utilidades han aumentado a 111.662 millones. Miren ustedes cómo en la década, esto es un poco lo que quisimos presentarles a ustedes el día de hoy, cómo ha aumentado el stock, ¿verdad? Esto es el acervo que se ha acumulado a lo largo de entre el 2000 y el 2013, fíjense ustedes, de 400, yo diría 400.000 millones de dólares a casi en este caso estamos hablando ya de 2.000 millones de dólares, y este es un acervo, un stock que va en aumento. En la medida en que aumenta el stock, obviamente las rentas, ¿verdad?, de este stock, pues también aumentan automáticamente, porque en verdad estamos hablando de rentas sobre el stock. Pero la rentabilidad media
que eso es para nosotros una medición muy importante, esa ha estado disminuyendo. Y esa, digamos, estamos claros de que la renta aumenta porque el acervo aumenta, ¿verdad? Me refiero a las barras verdes, pero la verdad es que la rentabilidad media es la que está ciertamente disminuyendo, y eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero vale la pena que ustedes retengan esta información, porque la verdad es que bajó esta rentabilidad a un 6%, ¿verdad? Entonces, esta es una cifra para nosotros muy importante que más adelante vamos a analizar un poquito más sobre el asunto. Ahora, sin duda, la IED, la inversión extranjera directa más rentable, es aquella que ocurre en países donde se concentran los recursos naturales, ¿verdad? Incluso también el informe presenta un análisis sectorial. Esta lámina es una lámina de carácter por países, pero sí nos indica claramente que la alta rentabilidad, fíjense ustedes en el caso, por ejemplo, de Perú, para poner un ejemplo, miren ustedes, rentabilidades superiores al 25%. Son rentabilidades extraordinariamente altas. O sea, no quiere decir que a Perú le vaya mal con rentabilidades superiores al 15%. Lo que quiere decir es que en este periodo 2006-2011, las rentas extraordinarias sobre los recursos naturales fueron inmensas, ¿verdad? Y esto fue el caso de Perú, este fue el caso de Chile, este fue el caso de República Dominicana, es decir, rentabilidades superiores al 7% siguen siendo rentabilidades óptimas y muy importantes. Pero miren ustedes, cuando un país tiene rentabilidades del 25%, eso es lo que nosotros realmente vemos que es uno de los temas en donde creemos que la región pudo haber aprovechado mejor esta etapa entre el 2006 y el 2011, desde la perspectiva estructuralista, digamos, de la CEPAL. Nosotros vemos que esta etapa de 2006-2011, realmente la región pudo haber aprovechado mejor este periodo tan, yo diría, tan dinámico en relación a digamos, la capacidad de generar rentas, sobre todo en países mineros, y que si hubiera habido políticas mucho más claras desde la perspectiva industrial, de innovación, etcétera, se pudo haber hecho un papel mucho más productivo en ese sentido. Entonces, hemos perdido una oportunidad. Yo creo que ese es un mensaje que este informe relata y refleja en cifras, porque no es otra cosa más que estas enormes rentas. Bolivia es un caso interesante, sigue teniendo rentas muy altas, en realidad ahí más bien por el tema de los hidrocarburos. Y vamos a ver cómo Bolivia tiene cifras de inversión extranjera directa históricas realmente en este periodo también. Ahora, el gran tema de fondo es cuál es la distribución sectorial de la inversión extranjera directa. Aquí obviamente es la fotografía del 2013, pero es una fotografía que sigue siendo muy parecida, digamos, a la fotografía de la década, con un solo cambio quizás importante, y es el caso de México, que obviamente la manufactura tiene una mayor presencia, pero la presencia lógicamente es precisamente por esta compra que hubo de la cervecera Modelo, entonces, que es una manufactura, ¿verdad? Pero es una adquisición. Y vemos que, por otra parte, Brasil sigue conservando una buena combinación o un buen equilibrio entre servicios, manufacturas y recursos naturales, y obviamente en Bolivia vemos, por supuesto, y otros estados como Colombia y Ecuador, prevalecen los recursos naturales y, digamos, obviamente estamos estilizando el comportamiento de las subregiones, ¿verdad? Ya dentro de cada subregión hay también sus variaciones, pero vemos aquí cómo Centroamérica y República Dominicana pues tienen una mayor prevalencia en el tema de servicios. Hay que decir que República Dominicana en realidad es un poco una excepción, porque en República Dominicana ha habido inversiones muy importantes de mineras, sobre todo de la Barrick, de oro, y por lo tanto, en el caso de República Dominicana, aquí podría tener, si lo reflejáramos solo ese país, podría tener algunas diferencias. Pero en fin, digamos, esto es más o menos el retrato de lo que está pasando en la región y lo que ha venido pasando en la década. ¿Quiénes son los que invierten en la región? Yo creo que esto es un tema
que siempre les presentamos a ustedes, y vemos que sigue siendo Europa el mayor inversionista en América del Sur, sobre todo. En México, nuevamente, el peso de Europa aumenta por esta compra de la empresa belga, y vemos que en Brasil, en Bolivia, prevalece Europa. Y dentro de Europa, quizás uno de los inversionistas más importantes es Holanda. Los Países Bajos han aumentado en gran medida su presencia. Y sin duda, Estados Unidos sigue siendo también el principal país que tiene, yo diría, acervos importantes, es decir, realmente, sobre todo en México, ¿verdad? Aquí vemos que la presencia de Estados Unidos es importante. Y la propia presencia de América Latina y el Caribe, es decir, como las propias traslatinas, como lo vamos a ver más adelante, también se han convertido en una fuente importante de inversión extranjera directa. El tema del desconocido, ¿verdad?, es un tema muy importante, porque lo que sucede es que ahí son inversiones que provienen a partir de países intermediarios, sobre todo en el Caribe y en Centroamérica, donde es muy difícil hacer un seguimiento de estas inversiones, y por tanto a veces tenemos problemas para hacer un seguimiento, por ejemplo, de las inversiones que provienen de China, ¿verdad? Aunque China este año, que yo sé que a mi amigo de Xinhua le va a interesar, China se mantiene como un inversionista de aproximadamente 10,000 millones de dólares anuales, ¿verdad?, con una cierta constancia en sus inversiones. Pero a veces nos es difícil seguirlos por eso. Nosotros hacemos una proyección para el 2014 en donde vemos que vemos en realidad aquí lo que estamos haciendo es una proyección. No nos fue tan mal en la proyección del año pasado, la verdad que le achuntamos bastante, y creo que ahora la verdad es que hay muchos rasgos de incertidumbre en muchos sentidos, ¿verdad? Sin duda el financiamiento, el acceso al financiamiento, la situación de los países desarrollados y demás. Y todo esto nos indica a nosotros que podemos caer en un rango entre un crecimiento muy magro, o sea, muy pequeño, de 1%, o bien una caída de menos 9%. En ese rango es donde pensamos que se va a estar en el 2014, un año definitivamente en donde se están dando una serie de decisiones, ¿verdad? Porque hay un nuevo escenario, hay menos precios en los commodities, pero también al mismo tiempo hay proyectos que se están anunciando en otros rubros. Les pongo el caso de Chile. En Chile, por ejemplo, hay proyectos muy interesantes en el área de energías renovables que se van a, digamos, a concretar muy probablemente el próximo año. Entonces, este es un año en el que hay algunas decisiones de los inversionistas que nosotros vemos pueden cambiar el curso, sobre todo de en qué sectores van a poder invertir más. Ahora, nosotros en esta presentación, en este documento, analizamos un capítulo completo sobre el tema de las traslatinas. ¿Y por qué es importante? Bueno, primero que nada porque las traslatinas realmente completan una década de fuerte expansión. Ahora lo vamos a ver con mayor detalle, pero sobre todo vamos a ver que hasta, y esto es lo que tratamos de reflejar, que hasta hace solo 10 años la inmensa mayoría de las empresas transnacionales que operaban en el mundo tenían su origen en países desarrollados. Pero a partir del 2003, ¿verdad?, la inversión extranjera directa comienza a tener un comportamiento diferente, y vemos cómo países como China, Rusia, Brasil, Malasia, India, Chile, Sudáfrica empiezan a tener un papel mucho más importante, y eso creo que es un cambio de rumbo en ese sentido a partir del 2003, en donde toda esta década, ¿verdad?, fue aumentando el monto hasta sobrepasar casi 400,000 millones de dólares y alcanzar un 35% del total mundial. Entonces, esto destaca mucho. Como les decía antes, la IED provenía de países desarrollados y ahora realmente tenemos un 35% que proviene de países
pues estos países que se denominan emergentes, ¿verdad? Y sobre todo, bueno, destaca muchísimo el tema de China. Este año Rusia destaca también mucho y nosotros obviamente vamos a analizar los casos de Brasil, México, Chile y los de nuestra región. Miren ustedes, en estas dos gráficas nosotros lo que le estamos tratando de explicar es un poco cuál es el comportamiento de las traslatinas. En realidad, fíjense ustedes cómo muestran un gran dinamismo, sobre todo, digamos aquí, a partir del año 2003, ¿verdad? Es donde vemos que las traslatinas tienen un gran dinamismo, obviamente nuestra querida caída en el momento de la crisis, pero si nosotros trazamos una trayectoria, vemos que las traslatinas en general, eso es lo que se espera, seguirán mostrando un cierto dinamismo. Ahora, lógicamente, vemos aquí el comportamiento de las traslatinas, prevalece sin duda el caso de México, el caso de Chile, el caso de Colombia, Argentina, Venezuela y Brasil también. Lo que pasa es que en el caso de Brasil, las traslatinas brasileñas salen al exterior y muchas veces piden créditos en el exterior y el préstamo entre empresas pues se descuenta de esta cifra y por lo tanto aparece como si Brasil no fuera un gran, digamos, promotor de las traslatinas. Y por cierto, Brasil es posiblemente uno de los pocos países que tiene una política específica, digamos, de carácter de política pública, digamos, en apoyo a sus traslatinas. Entonces, creo que es interesante ver cómo efectivamente, digamos, aquí hubo una cierta caída, digo, habíamos llegado a casi 40,000 millones y ahora cayó a 33, cayó sí a 31,611, o sea, hubo una cierta caída de 33% respecto al 2012 y por lo tanto, digamos, yo diría que lo que podemos decir en el caso de las traslatinas, y esto lo discutimos ayer con los colegas, es hay expansión, hay condiciones que nos pueden determinar que seguirá habiendo esta expansión. Por ejemplo, una de ellas es el aumento de las empresas de consumo. Por ejemplo, Chile, ¿verdad? Es un país exitoso en la expansión de Cencosud hacia otros países de la región porque ha aumentado la capacidad de consumo, porque ha aumentado el ingreso, etcétera, etcétera. Entonces, esas condiciones posiblemente se mantengan, pero ¿cuáles son las que nos reflejan cierta volatilidad? Pues, por ejemplo, el acceso al financiamiento. Estas traslatinas tuvieron mucho acceso a financiamiento en una época donde el quantitative easing de Estados Unidos bajó las tasas de interés, etcétera. Ahora no se sabe muy bien si esas condiciones se mantienen o no, pero la verdad es que lo que sí vemos es que sin duda muchas de estas empresas van a continuar. ¿Y cuáles han sido las estrategias de las traslatinas? Bueno, en realidad, pues tienen una capacidad de adaptación y de crecer en contextos internacionales relativamente volátiles. Se trata realmente de grandes grupos nacionales y a veces de grupos familiares, ¿verdad? O sea, son grupos que tienen una toma de decisiones bastante vertical en ese sentido, ¿verdad? No es que tengan grandes accionistas, ni mucho menos, sino, digo, sabemos que hay empresas muy concretas que salen a determinados lugares y la verdad es que lo que vemos es que continúa la expansión porque los límites del mercado local, por ejemplo, una empresa de consumo en países donde la población es menor, pues está buscando mercados hacia afuera. Y desde luego la búsqueda de recursos naturales sigue siendo un factor, el acceso a financiamiento que ha facilitado operaciones, sobre todo adquisiciones, y la verdad que hay una preferencia por invertir en países vecinos, fundamentalmente yo diría en Sudamérica, con excepción de Brasil. Brasil es un país que ha salido al exterior, incluso con empresas tan importantes como el caso de Odebrecht, que es una empresa de construcción, una empresa de infraestructura, que tiene todo el apoyo además del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil y por lo tanto hay operaciones ahí muy importantes donde hay un Banco Nacional de Desarrollo que a su vez respalda una operación de una multilatina, digamos, hacia afuera. En el caso de México, quizás es el país que más ha invertido fuera de la región, ¿verdad? Es un país que ha llegado a Europa, un país o una empresa en realidad que ha llegado
a Europa. Nosotros tenemos una relación que les puede resultar muy interesante de cuáles son las multilatinas, o cuáles son las empresas transnacionales más exitosas de países emergentes. Y en esa lista que está en el documento pueden ustedes observar que creo que en las 50 más importantes América Latina tiene un papel relevante, especialmente México, Chile, Brasil y México, Chile y Brasil, fundamentalmente esas tres. Colombia en expansión. Ahora, el otro tema que aborda el documento es la relación entre la inversión extranjera directa y el empleo. Y esto es un tema para nosotros muy importante, porque en general en la región se ha abordado el tema de atraer inversión extranjera directa como fuente como complemento al ahorro interno, como fuente a nuevos aportes de capital. Se ha hecho, digamos, realmente casi un mantra decir que la inversión extranjera directa es muy importante porque va a crear empleo, ¿verdad? Y porque va a ser partícipe, digamos, a la población de los frutos del crecimiento que implica esa inversión extranjera directa. Entonces, para nosotros, yo creo que este es un análisis que se ha hecho poco en realidad, y entonces aquí en la división, y afortunadamente con Sofía, con Ana Sofía, que hizo un análisis muy detallado de la información disponible y de la literatura como se encuentra hasta la fecha, pero las conclusiones son muy importantes porque se hace un análisis de una década y lo que se observa es que el aporte de la inversión extranjera directa al empleo ha sido relativamente secundario, o sea, no es una fuente primaria de ninguna forma, y que no toda la inversión extranjera directa crea empleo. Eso también me imagino que es algo razonable, porque del 40% de la inversión extranjera directa corresponde a adquisiciones transfronterizas o fusiones. Entonces, cuando viene alguien a comprar una empresa existente, pues, ¿qué compra? Pues compra la empresa y compra a todos los que están ahí, ¿verdad? E incluso a veces hasta salen algunos empleados, más bien a veces hay destrucción, ¿verdad? Cuando hay fusiones, ¿no? Pero en general nosotros consideramos en las adquisiciones transfronterizas, lo tomamos como neutral, en el sentido de que ni crea ni destruye, lo estamos considerando como neutral para este efecto de este análisis. Entonces, el 60% de la inversión extranjera directa que ingresa a la región y que corresponde a proyectos Greenfield, que son aquellos en donde digamos, la inversión crea, hace formación bruta de capital fijo, crea plantas, por ejemplo, la industria automotriz es un caso bastante destacado que nosotros reflejamos bastante en el informe, porque hay una nueva ola en este momento de la industria automotriz en América Latina, tanto en Brasil como en México. Hay nuevas, yo diría, hay nuevas empresas que están llegando a América Latina en la industria automotriz, construyendo sobre la base de las capacidades anteriores, y empresas nuevas, por ejemplo, China es un nuevo inversionista en la industria automotriz, o sea, ya no solamente es en la extracción de recursos naturales, sino ya China está también invirtiendo en industria automotriz. Pero en fin, de estos 60% de proyectos Greenfield como esto, que anunciaron creación de empleo, y anunciaron una creación de empleo de 250,000 puestos de trabajo por año, empleos directos, ¿verdad? Es difícil, no hemos hecho el análisis de los empleos indirectos, aquí estamos solamente hablando del empleo directo, y lo que hemos visto es que no representa más del 5% de la creación anual de empleos en toda la región. Es decir, de un 100%, el 5% corresponde a esta inversión extranjera directa. El 95% restante, ¿verdad?, pues está en otros sectores. El mayor creador de empleo en nuestra región, sin duda, pues es el sector público, ¿verdad?, y las empresas locales, la pequeña y mediana empresa, como lo hemos visto en otros pero en este caso la inversión extranjera directa en promedio crea 5%. Entonces, nosotros lo que vemos es que lo que sí es interesante analizar es que las empresas transnacionales presentan, o sea, suelen crear empleos más productivos, con niveles de productividad superiores a 20%, y también, efectivamente, pues si hay mayor nivel de productividad, pues hay un 20% mayor de remuneración. Lo que también se encontró es que, si bien es cierto que los niveles, contratan personas o
trabajadores con mayor productividad y les pagan mejor, eso es verdad. También es verdad que en otros aspectos de calidad de empleo, tipo de contratos o participación de mujeres, pues no hay indicios claros de que las empresas transnacionales transfieran en verdad sus mejores prácticas de sus áreas de origen. Esto habría que estudiarlo más, pero eso es así. Es decir, a menos que, digamos, y lo que sí pasa, por ejemplo, en el caso de Brasil, cuando existen políticas institucionales, políticas públicas, instituciones laborales, entonces sí, las empresas transnacionales en general se adaptan a esa institucionalidad. Pero en situaciones donde hay un déficit institucional o de políticas laborales, pues la verdad se puede traducir en precariedad o inestabilidad laboral. De manera estilizada, y esto es importante aclararlo, porque cuando uno quiere estilizar a veces puede dejar fuera ciertos componentes, pero nosotros de manera estilizada hemos encontrado 4 categorías y nos parece un hilo conductor de investigaciones futuras bastante importantes. Entonces hemos identificado 4 categorías. La primera es la categoría de industria extractiva y sus primeras etapas de transformación. Si nosotros, y esta industria extractiva y en sus primeras etapas de transformación, por cada $1.000.000 llega a crear 1.9 puestos de trabajo. Nosotros también vimos que cuando solo lo dejamos a nivel extractivo, sin primeras etapas de transformación, $1.000.000 crea un empleo. Aquí estamos hablando ya de las primeras etapas de transformación, porque eso es lo que ya realmente está pasando en América Latina. Tampoco es que llegan solo a la extracción, sino que ya hay también algunas etapas de transformación que se están dando en la región. Y entonces estos son países con esa tendencia, tendencia extractiva, poco diversificados, y también con efectos distributivos regresivos, es decir, no hay una fiscalidad que realmente atienda esta problemática. Manufacturas intensivas en empleo, ¿verdad? Ahí vemos que se pueden crear hasta 6.5 puestos de trabajo por cada $1.000.000 y ahí vemos que, bueno, lógicamente hay estructuras duales, ¿verdad? Actividades menos complejas y con más bajos salarios, como es el caso de la maquila, o hay manufacturas más elaboradas o más sofisticadas. Luego tenemos las manufacturas más complejas, justamente, que son las que crean 3.9 puestos de trabajo por cada $1.000.000. Y este es el caso, por ejemplo, de países con manufactura previa, tipo, como vamos a ver ahorita en el mapa, ¿no? Vamos a ver que hay países claramente con manufactura previa, como es el caso de Brasil, Argentina y México. Y después tenemos la gran área de servicios, que es un tema muy complejo de analizar, porque ahí estamos hablando de que prácticamente todos los países requieren servicios, pero aquí nos estamos refiriendo a países con ciertas ventajas o que han desarrollado esas ventajas, como es el caso de ventajas turísticas o financieras o de logística o de informática, los call centers o servicios financieros como en el caso de Panamá o el Caribe, o logística de comunicación. Entonces eso vemos que se crean 4.6 puestos de trabajo por $1.000.000. Y este mapa, que también es estilizado, como todo, pero que nos da una idea bien interesante de cómo la especialización sectorial de los países, o sea, la que tienen de base, orienta la inversión extranjera directa. Y por lo tanto, al orientarla, o sea, no quiere decir que la inversión extranjera directa es la que determina nuestro perfil sectorial. Nosotros ya traemos un cierto perfil sectorial que orienta a la inversión extranjera directa. Y miren ustedes qué interesante. Aquí vemos a Brasil, Argentina y México como los países que se refieren a manufacturas más complejas. O sea, aquí lo que hicimos fue realmente tratar de estilizar un poco lo que sucede. Servicios, obviamente, más concentrado en Centroamérica, sobre todo por el peso de Panamá, y también en el Caribe, ¿verdad?, donde los servicios turísticos y otro tipo de servicios financieros son muy importantes. Lo extractivo lo vemos claramente en esta línea, pero también en el Caribe, ¿verdad?, sobre todo República Dominicana, más que nada dominada por ese efecto de las empresas mineras de República Dominicana. Y manufacturas intensivas en recursos naturales, vemos sobre todo Uruguay y Paraguay, que no caían claramente en otras categorías y que por eso aquí realmente se puede reflejar. Pero esto nos da una idea
una idea. Por supuesto, aquí tenemos las manufacturas intensivas en empleo. Esto es lo que prevalece, no quiere decir que no haya una heterogeneidad dentro de cada país, porque México, por cierto, pues tiene también manufacturas intensivas en empleo, pero en general lo que prevalece son manufacturas más complejas. Y luego, digamos, en el documento y en la reflexión nuestra, más que en el documento, pues realmente lo que queremos es analizar, como lo estamos haciendo en otros temas, qué podemos hacer en la región con la inversión extranjera directa si lo que creemos que debe hacerse en la región es un cambio estructural para la igualdad. O sea, si nosotros estamos diciendo que la inversión extranjera directa tiene que ser un instrumento o debería ser un instrumento que nos pueda ayudar justamente a ese reto de que la región tiene un gran reto, que es la diversificación productiva, la diversificación de su matriz productiva, el hecho de alcanzar mayores niveles de productividad con innovación, con conocimiento, con tecnología. Entonces, ¿qué tiene que hacer América Latina y el Caribe para, en esta etapa de una madurez diferente, atraer aquella inversión extranjera directa que sea, en cierta forma, útil a este gran proyecto de cambio estructural? Y entonces nosotros vemos que, como lo analizamos en el periodo de sesiones anterior, que la verdad es que la inversión extranjera directa en la última década se ha multiplicado por 4 veces. O sea, esa es la verdad. En una década se ha incrementado por 4 veces. Pero hoy es necesario tener una reflexión sobre sus efectos. Y vamos a ver en un gráfico muy claramente por qué, pero quiero al menos darles algunas pistas de por qué es tan importante reflexionar hoy como nunca antes. Primero, porque la renta de inversión extranjera directa en realidad es un rubro negativo del balance de cuenta corriente, ¿verdad? Porque estamos hablando de ahorro externo, ¿verdad? Algún día llegará la hora de pagar. Y ese es el punto, ¿verdad? Entonces, es el principal rubro negativo del balance de cuenta corriente. ¿Por qué no había sido tan importante? Porque obviamente nuestra región tenía un gran superávit del balance de bienes. ¿Y por qué comparamos estos dos? En realidad, también tuvimos una gran discusión aquí adentro de la casa, lo cual es lógico en la CEPAL, de por qué no presentar el balance total de cuenta corriente. En realidad, aquí estamos presentando la parte más positiva de la cuenta corriente, que es el balance de bienes, y la parte más negativa de la cuenta corriente, que es justamente la renta de inversión extranjera directa. Solamente estos dos parámetros. Y lo que vemos es que, digamos, porque además el balance de bienes, digamos, es un indicador interesante de cómo está respondiendo la estructura productiva de la región ante el aumento del consumo. Nosotros hemos visto que uno de los factores más importantes que ha dinamizado el crecimiento en los últimos años es el consumo privado sobre todo, pero también el consumo público, el consumo, muy bien. Y el balance de bienes nos permite entender si nuestra estructura productiva, cómo responde nuestra estructura productiva ante ese aumento del consumo. Y la verdad es que esa respuesta es la que nos parece preocupante porque el incremento del consumo, debido también a mejores ingresos, a que aumentó el empleo, a que las familias están mejor, etcétera, pues lógicamente ese consumo ha incrementado el flujo de importaciones. Entonces, ese es un tema que tenemos que analizar con cuidado. El segundo tema es que justamente la creación de empleo directo es modesta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que apuntar? Pues lógicamente a que haya mayores eslabonamientos entre la inversión extranjera directa con otras empresas para generar empleos indirectos. Es decir, la verdad es que si pudiéramos enlazar a la inversión extranjera directa, eslabonarla con la producción nacional de los países, pues entonces ahí lograríamos que haya, yo diría, una especie de factor multiplicador del empleo. Y también creo que ese es el escenario que tenemos hoy y por eso debemos revisarlo. Aquí, en este gráfico, que también vamos a decir, es un gráfico ciertamente virtual. ¿En qué sentido? En que aquí estamos hablando de
montos absolutos, pero en realidad, si lo viéramos en balanza de cuenta corriente, yo diría que la barra roja debería estar abajo, ¿verdad? Porque cuando nosotros hablamos de vulnerabilidad externa, el balance de renta de IED en realidad es el componente negativo. Pero como aquí estamos hablando de cifras absolutas, en realidad lo que me interesa a mí que ustedes vean es cómo el balance de bienes entre el 2002 y el 2006 era muy importante y muy positivo. Es decir, nuestra región realmente tenía un superávit interesante de cuenta corriente. Fue una etapa importante para la región. Esta es la etapa que nosotros pensamos entre el 2002 y casi, yo diría, bueno, aquí fue cuando viene la crisis y empiezan a bajar los niveles de demanda externa, pero este balance de bienes, ¿verdad? Miren ustedes dónde estamos hoy, ¿verdad? En el balance de bienes, lógicamente si metemos el balance de servicios estamos perdidos, porque los servicios también son un rubro negativo de la cuenta corriente, pero simplemente comparando esto podemos realmente detectar que pues la renta de la inversión extranjera directa es un factor muy importante del déficit de cuenta corriente. Y en el 2013 este déficit de cuenta corriente llegó a 2.6%. Entonces, y más de la mitad de este déficit se explica justamente por la renta de inversión extranjera directa. Entonces, lógicamente este es un gráfico que lo que intenta es servir para la reflexión. ¿Y cuál es la reflexión? La reflexión es que hubo una etapa en América Latina en donde lo que más nos interesaba era que hubiera un buen clima de negocios para que viniera la inversión extranjera directa, punto, que viniera, ¿verdad? Porque nos iba a servir, porque nos iba a traer capital, formación bruta de capital, había grandes expectativas sobre la inversión extranjera directa. Hoy eso ya no es suficiente. Tener un buen clima de negocios nada más no es suficiente, porque la inversión extranjera directa debe precisamente articularse en los procesos de diversificación productiva de los países de la región, y por lo tanto nosotros pensamos, y por eso presentamos pactos para la igualdad hace poco, que debe haber espacios de diálogo entre el sector privado y las instituciones públicas para compatibilizar las estrategias empresariales, extranjeras y locales, con los objetivos de desarrollo del país. Así, por ejemplo, nosotros queremos propiciar un diálogo entre las empresas mineras transnacionales con los grandes empresarios de la región y también con el sector social, porque bueno, fíjense ustedes lo que pasó aquí en Pascualama ayer, ¿verdad? Simplemente ayer, ¿verdad? Ya tenemos un ejemplo de cómo, yo sé que es un diálogo muy difícil, no se habla de diálogo, se habla de intercambio de información, está bien, pero digamos, ese es el camino es abrir espacios de diálogo para entender cuáles son las posiciones de cada quien. Y bueno, Pascualama ha invertido muchísimo dinero, creo que 5,000 millones de dólares, se decía ayer, y lógicamente es la más interesada en llegar a algún acuerdo. Ahora, si se podrá hablar de qué tipo de acuerdo se logrará, no lo sabemos, pero de que se abran espacios de diálogo, creo que ese es un tema muy importante. Pero también se requieren instituciones y políticas, porque la inversión extranjera directa, si cae en el vacío institucional, es imposible que la inversión extranjera directa pueda ser útil a los objetivos nacionales. ¿Objetivos nacionales de qué tipo? Pues de articularse con el tejido productivo local, de realmente lograr integrarse a los planes de transformación productiva. Y hoy en América Latina hay países que están en eso. Tenemos a Perú, tenemos a Ecuador, son dos países que incluso nosotros estamos trabajando con ellos en la diversificación de su matriz productiva, y otros más con los que estamos al menos acompañando sus procesos, como es el caso de Brasil o como es el caso de México y el caso de El Salvador, y podría yo citar algunos otros más. Pero son países que han tomado la decisión de llevar adelante planes nacionales de transformación productiva o de diversificación de su matriz productiva, le han dado nombres distintos, y creo que ese es el punto de la inversión extranjera directa. Entonces, ¿para qué? Pues para aprovechar justamente los beneficios de
bueno, por ejemplo, instalar nuevas industrias, aumentar la productividad de las ya existentes. Yo creo que hay que mirar, les pido miren ustedes lo de la industria automotriz, que realmente es un ejemplo interesantísimo de cómo aprovechando esa infraestructura de los 70s viene una nueva ola de desarrollo. Y también en sectores de mayor nivel tecnológico. Yo creo que el tema, por ejemplo, de la energía renovable en Chile, y ahí hacemos un análisis en el documento, un recuadro completo de todas las empresas que están viniendo a Chile. ¿Por qué? Porque Chile es el mejor lugar del mundo en términos de energía solar. Y del mundo me refiero no solo por la exposición de la energía solar, sino también por la capacidad de absorber inversiones. Entonces, creo que ese es el tema y de cómo las filiales de empresas extranjeras pueden también vincularse con las empresas locales. Y para cerrar, bueno, lo que nosotros estamos haciendo, y yo espero que en el próximo programa de inversión extranjera directa, en el próximo flagship, la verdad es que lo que queremos es analizar a la inversión extranjera directa en el contexto de estos tres grandes problemas estructurales que tiene la región. Primero, la vulnerabilidad externa, ¿verdad? Nuestra región siempre está con ese tema de la predominancia de la balanza de pagos, de la cuenta corriente, o sea, siempre estamos con esa espada de Damocles puesta sobre nosotros. Tenemos a la vez una gran heterogeneidad estructural que tiene problemas de productividad y de empleo, por lo tanto, cómo la inversión extranjera directa debe vincularse a ese gran problema estructural de la región. Y sin duda, cómo debemos generar o reforzar las políticas institucionales y los acuerdos justamente entre los actores para que se haga con mayor dinamismo y con mayor, yo diría, con mayor consistencia de las miradas de desarrollo a largo plazo en la región. Muchas gracias y con eso concluyo mi presentación. Muchas gracias, señora Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, que acaba de presentar el más reciente informe de este organismo. Quiero agradecer la presencia de los periodistas que nos acompañan desde nuestras oficinas en Ciudad de México y en Brasilia. Muchas gracias por estar aquí y tendremos oportunidad de escuchar sus interrogantes en breve. Vamos a empezar con la sesión de preguntas y respuestas aquí en la sede en Santiago de Chile. Y vamos a tomar 3 consecutivas. Como siempre, les pido que sean breves y que se identifiquen su nombre y el nombre de su medio. Empezamos acá, después acá. Adelante. Ahí es. Marcel Garcés de Notimex. Secretaria, usted en este capítulo de la mirada renovada sobre la inversión extranjera directa, está planteando una especie de código de conducta para el inversor extranjero, un código de conducta que resalta el rol del Estado como factor quizás determinante de las políticas de desarrollo en cada país. Muchas gracias, Notimex. Vamos a tomar una pregunta de El Mercurio. Soy Nicolás Martí Corena del Mercurio. Mi duda va en lo siguiente. El proceso de discusión de la reforma tributaria acá en Chile, ¿qué impacto va a tener en los flujos de inversión extranjera directa? ¿Ustedes lo valoran? ¿Creen que habrá algún cambio? ¿Será positivo o negativo? ¿Cómo lo ponderan? Muchas gracias. La tercera pregunta, por favor. Hola, soy Gideon Long de The Economist. En el parte del informe sobre las translatinas, dice que solo Brasil ha tenido una política de apoyo a la internacionalización de sus empresas. ¿Nos podéis explicar un poco en qué consiste ese apoyo, esa política, y si puede servir también para otros países de la región? Y vamos a tomar una cuarta, por favor. Omar Mendoza, de la agencia Xinhua de China, la Secretaría Ejecutiva. Desearía que usted ampliara un poco más la creciente inversión que China está teniendo en la región. A partir de que estuvo aquí en 2012 el ex primer ministro
de China es un conjunto de propuestas que incluye también la inversión extranjera. Y entonces, de paso, quisiera un breve comentario sobre en qué medida puede influir la inversión extranjera, bueno, y también en general en la economía latinoamericana, la negociación que llevan a cabo actualmente Estados Unidos y la Unión Europea para un tratado de libre comercio. Gracias. Bueno, muy bien, con mucho gusto. A la pregunta de Notimex, que me parece una pregunta sumamente importante, yo creo que es muy relevante, yo diría, aclarar que nosotros lo que estamos haciendo es tratar de ver cuáles son las lecciones aprendidas de una década e incluso de 2 décadas, quizá, que fue cuando empezó la llegada de inversión extranjera directa a la región, que la primera ola de llegada en los 90 fue más bien de privatizaciones. Esta segunda etapa entre el 2003 y 2013, que es la que analizamos en este informe, ya es una ola diferente, ya no es esa ola de privatizaciones que hubo en su momento, sino que ya es, digamos, un comportamiento un tanto diferente. Nosotros creemos que no es posible, por supuesto, nosotros de ninguna manera, y CEPAL no lo hace, plantear un código de ninguna manera. Lo que nosotros estamos sí haciendo es una reflexión de que efectivamente tiene que haber un mejor equilibrio entre el Estado, el mercado, el sector privado en general y la sociedad para alcanzar objetivos de mediano y largo plazo. Ese es en el fondo lo que estamos planteando. Porque hay indicadores que son importantes para el mediano plazo de un país, por ejemplo, el tema de la innovación, el tema de la creación de empleo, el tema, yo diría, de que la extracción de recursos naturales no renovables son finitos, ¿verdad? Son recursos finitos. Y si no somos capaces de transformar ese capital en otro capital más duradero, en educación o en investigación o en otros sectores productivos, creo que ese es el tema de fondo, ¿verdad? De cómo la extracción minera, por ejemplo, que está, digamos, en cierta forma logrando riqueza a partir de un recurso natural no renovable. Y por cierto que aquí nosotros ayer y antier tuvimos a un panel internacional que se llama Panel Internacional sobre Recursos Naturales, que efectivamente está evaluando las reservas de los recursos naturales no renovables a nivel mundial. Y con ellos dialogábamos esto justamente, o sea, cómo ir logrando de a poco que haya ese, yo diría, ese balance, ¿no? Estamos hablando de la extracción de un capital natural, muy bien, cómo lo vamos trasladando a otras formas de capital duradero en el país de origen. Eso es un poco lo que nosotros estamos planteando y cómo esto puede incrementar la productividad. Y creo que, digamos, ese es el tema de fondo, ¿no? Ahora, respecto a si, voy a la pregunta del mercurio, respecto a si va a haber, digamos, algún impacto de la reforma tributaria, la verdad es que nosotros, en primer lugar, vemos que las inversiones en Chile, por ejemplo, son inversiones de largo plazo, es decir, en este momento ya muchas de las empresas que van a invertir en Chile en los próximos 2 o 3 años ya tomaron las decisiones. Es decir, entonces tampoco es que va a haber un cambio de decisión de corto plazo. Son inversiones muy costosas que requieren procesos de decisión muy grandes y por lo tanto creemos que sí, efectivamente hay inversiones que se han analizado y que sin duda ya están en camino de llevarse adelante. Inclusive Cochilco hace una proyección que nosotros presentamos en nuestro reporte de cuánto van a invertir en los próximos años, ¿no? Y realmente vemos que ellos han tomado la decisión entre recursos públicos y recursos privados. Me parece que, déjame ver si encuentro la cifra, pero hay una cifra muy concreta de cuánto están ellos estimando invertir en los próximos años. Entonces, efectivamente yo creo que, ahí está, exacto, ¿ves? Aquí está. Entonces, nosotros vemos que
Cochilco, aquí está, va a invertir en minería 112,000 millones de dólares hasta el 2021. 77% de estos proyectos están relacionados con el cobre, es decir, el cobre va a seguir siendo un punto de atracción. El cobre no se va a mover. Entonces, digamos, y otra cosa muy importante que hay que considerar, ¿cuál es el stock que tiene, lógicamente, hoy Chile en inversión extranjera directa? Esa tampoco se va a mover. Entonces, eso te lo digo porque yo creo que es muy importante poner en contexto el tema de la inversión extranjera directa. Nosotros, obviamente, el factor, digamos, que puede cambiar es el tema de la reinversión de utilidades, ¿verdad? Que eso es en el fondo la variable sobre la cual se está, en cierta forma, pues hablando de que la modificación tributaria puede ser que las utilidades no distribuidas no se reinviertan como se hacían en el pasado. Sin embargo, o sea, si nosotros vemos el comportamiento y las ganancias del sector minero, que eran 25%, que ahora son 15%, yo te diría, dudo mucho que las empresas no reinviertan, porque es en su propio beneficio. ¿Qué es lo que está haciendo el país? Pues tratando de apropiarse un poquito mejor de estas rentas extraordinarias. Y eso no me parece mal. Es decir, yo creo que una reforma tributaria es justamente lo que hace falta en nuestros países que tienen estas rentas extraordinarias de recursos naturales, la única forma de reapropiarse de estas rentas, y yo no te diría que se están reapropiando de todas, es un pedacito. ¿Y qué es ese pedacito? Pues ese pedacito es justamente para que la sociedad tenga ganancias, o más bien sea partícipe de estas enormes ganancias de productividad que tiene el sector minero. Así es que por ese lado yo te diría, lo que me parece que no es correcto es irse a decir, es que este instrumento va a modificar el comportamiento. No, el comportamiento de las empresas pasa por otro lado. Lógicamente ellos van a calibrar que van a ganar un poco menos, etc. Eso es lógico, van a calibrar eso, pero el cobre no se va a mover, el stock tampoco. Y las ganancias en el mercado internacional van a seguir muy altas, que eran 25%, imagínate tú. Si hubiéramos puesto esta reforma cuando había 25% de ganancias, Chile hubiera ganado muchísimo. Lo estamos haciendo ahora o se está haciendo ahora, que todavía hay ganancias del 15%. Ojalá y se logre precisamente antes de que bajen las ganancias al 7% o no sé a cuánto. Entonces, yo diría, pongamos en contexto estas reformas. Tercero, China. Creo que en el caso de China, y tú sabes que nosotros acá somos partidarios de una relación con China cada día más abierta y más constructiva, y de hecho nosotros, además de analizar la inversión extranjera directa de China hacia América Latina, que son estos 10,000 millones de dólares en promedio, ¿verdad? Y que lógicamente esta inversión extranjera de China, lo que es interesante es ver la estructura de esta inversión extranjera, porque efectivamente en un principio gran parte de esta inversión iba a sectores extractivos. Ahora me parece que es Uruguay, ¿no?, la que está trayendo una empresa china automotriz. Brasil, perdón. Una empresa bien interesante que está viniendo a Brasil y que yo creo que va a traer cosas, digamos, que está cambiando la dinámica. Ya no es solamente la extracción de recursos naturales, sino ahora vienen con una empresa automotriz nueva, interesante, con innovación tecnológica diferente, etcétera. Entonces, para tu pregunta de cuál es la expectativa de América Latina y el Caribe con China, yo creo que enormes, y creo que se está avanzando. Una de las formas de avance ha sido a través de CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que ahora preside Costa Rica, y que nosotros estamos apoyando a Costa Rica para que haya un diálogo entre lo que se llama la troika, que ya no es troika, que es cuarteto en realidad, porque es el cuarteto donde está Chile, Cuba, Costa Rica y el Caribe, ¿no?, que en este caso me parece que es, no me acuerdo si es Guyana o Jamaica el que está ahora, pero digamos son estos 4 países que dialogan con China a diferentes niveles, a nivel diplomático, a nivel
sectorial también. Y nosotros, lógicamente, la CEPAL concretamente, estamos trabajando yo diría muy directamente con las instituciones de China, y Osvaldo Rosales, por ejemplo, acaba de regresar de allá, y creo que vamos a lograr avanzar en la relación entre China y América Latina y el Caribe por la vía productiva, bueno, y por la vía diplomática, y sin duda creo yo que vamos a poder avanzar en la vía también de construcción de capacidades conjunta. Un tema que a China le interesa muchísimo y es lógico es el tema de la seguridad alimentaria, ¿verdad? Y ese es un tema en el cual también nosotros hemos trabajado con ellos, ¿verdad? Hubo una primera reunión de ministros de Agricultura en China, ahora se va a hacer una reunión posiblemente en Beijing a finales de este año, donde nos han pedido apoyo. Entonces creo que hay, yo diría, acercamientos cada día más interesantes y más profundos que abarcan cooperación, inversión y comercio. Y creo que ese intercambio puede irse construyendo cada día más. La de Brasil y cómo Brasil, yo le pedí esa a Miguel, que es el experto en translatinos. Sí, gracias. Lo que hizo Brasil principalmente fue un apoyo financiero a las grandes empresas que querían internacionalizarse a través de su Banco de Desarrollo, el BNDES, con montos muy importantes. Si sería trasladable esa política a otros países, yo creo que difícilmente, principalmente porque faltaría la institucionalidad que lo apoyaría. Otros países están planteándose políticas de apoyo en otro sentido, por ejemplo, México y Colombia, a través de, digamos, proveyendo información a sus empresas para que se internacionalicen, o algún caso más particular, pero también interesante, en Trinidad y Tobago, que están promoviendo a sus empresas estatales que se internacionalicen dentro de su estrategia de diversificación y de convertir a la isla en un hub de servicios para la industria petrolera. En definitiva, todas las posibles políticas hacia el apoyo a la internacionalización de las empresas deberían pasar por una reflexión sobre qué aportan las empresas cuando invierten en el exterior, qué aportan a nivel de capacidades locales. Y eso yo creo que sería la clave para el diseño de cualquier política de apoyo en este sentido. Gracias. A la pregunta de The Economist de la relación Europa-América Latina, Mario. Sí, creo que la pregunta estratégicamente pone un tema crucial para América Latina. Estados Unidos es muy activo en una política industrial muy agresiva y Europa también. El riesgo de un acuerdo comercial en estas dos economías muy activa en la política tecnológica e industrial, si América Latina no implementa una política industrial y tecnológica, sí se puede quedar afuera y puede quedarse en los sectores de baja intensidad tecnológica y en los recursos naturales. O sea, este acuerdo, si existe una fuerte pasividad de las políticas del lado de América Latina, la puede excluir y puede reforzar todavía más las inversiones hacia sectores de baja tecnología y no empleo de calidad. Por lo tanto, nosotros pensamos que retoma lo que dijo la secretaria ejecutiva de la necesidad de ubicar el tema de inversión directa extranjera en un cuadro de políticas, digamos, podemos decirlo, industriales y tecnológicas más agresivas. Muchas gracias. Una cosa muy importante para lo de Europa, yo creo que nosotros en el periodo de sesiones de Perú presentamos un documento que se llama Integración Regional, Cadenas Inclusivas de Valor, donde lo que estamos proponiendo es sacarle mucho más provecho a la potencialidad de nuestro mercado intrarregional o nuestra capacidad intrarregional, tanto productiva como de consumo. Entonces, yo creo que si América Latina logra realmente, yo diría, integrarse mejor en cadenas productivas de valor, vamos a tener una respuesta mucho más interesante con Europa y también buscando las complementariedades entre nosotros. Creo que hacia donde nos vamos a ir dirigiendo, espero, es a que en lugar de que haya negociaciones individuales entre Europa y países, haya negociaciones de bloques, como se logró, por ejemplo, entre Centroamérica y Europa, que eso fue muy positivo para Centroamérica.
Entonces, en la medida en que sea bloques con bloques, eso puede ser bastante más positivo para la región. Vamos ahora sí a tomar las preguntas de los periodistas que nos acompañan en Brasilia, en nuestra oficina. Alonso Soto, de Reuters Brasil, pregunta, ¿podría el tapering, es decir, la reducción de las compras de deuda de la Reserva Federal, afectar las dinámicas de inversión directa internacional de América Latina? Segunda pregunta de Alonso Soto, ¿podría la situación de conflicto entre Ucrania y Rusia aumentar el ingreso de capital y la inversión directa en la región? Y Rosana Gesell, de Correio Brasiliense, señala, hoy se publicó el resultado del PIB de Estados Unidos. Como contexto, tuvo una caída, se contrajo un 1% en tasa anualizada en el primer trimestre. Muy bien, este dato nos permite preguntarnos cuál es el impacto de esta reducción en Brasil y en América Latina. Mejor en español, porque sí. Okay. Bien, solo para agregar al tema, a la pregunta de The Economist sobre el caso de Brasil. La política industrial brasileña tiene un objetivo explícito en la formación de global players. Entonces, y el instrumento para el incentivo a estos global players es el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social. Entonces, el banco tiene varias formas de hacerlo. Financiamiento de exportaciones de servicios, por ejemplo, es el típico utilizado por las constructoras que participan en licitaciones internacionales. Hay también los préstamos directos a las empresas, pero también la participación en el capital de las empresas. Entonces, en el sector de carnes, en el sector de acerías, en el sector de energía, de celulosa, entonces hay ahí un objetivo explícito. Pero como ya contestó mi colega, Brasil tiene un banco de desarrollo con un porte muy importante, entonces ese es un instrumento que los otros países de la región no tienen. Bien, el tema del tapering. El tema del tapering norteamericano provocó en sus inicios una cierta incertidumbre, porque no se sabía cómo el Federal Reserve iba a manejar el tapering. Pero yo creo que ese tema ya está aclarado y no creo que la gradualidad adoptada por el Federal Reserve posibilitó que esas incertidumbres desaparecieran. Entonces, no creo que eso va a afectar la dinámica de inversión directa internacional de América Latina. Lo que podría afectar es un cambio en la política de tasa de interés. Pero como la economía norteamericana continúa con bajo crecimiento, con crecimiento abajo de lo esperado, y también el propio Federal Reserve ya señalizó que va a mantener bajas las tasas de interés hasta el momento adecuado para empezar a elevarla, no hay ahí eso en el horizonte. Yo no creo que eso sea un tema. El tema de Ucrania, de la situación política en Ucrania, en el primer momento hubo un aumento de inversiones en el sector de energía en América Latina, pero en la compra de acciones, ¿no? En las bolsas de valores. Eso pasó en un primer momento. Pero efectos de más largo plazo no parece que van a ocurrir, principalmente porque ahora hay un acuerdo de Rusia con China, y eso cambia totalmente el escenario en este tema. Bien, en el caso
de los impactos del bajo crecimiento de Estados Unidos. Estados Unidos, después de Europa, es el segundo grande inversionista en América Latina. Entonces, claro que un bajo crecimiento en Estados Unidos puede disminuir las inversiones en algunos países de la región. Y seguro que también la continuidad de un proceso de bajo crecimiento en Estados Unidos y en Europa, principalmente Europa, porque es el mayor inversionista en la región, puede más adelante implicar en disminución de las inversiones directas. Pero hasta ahora, después de años de bajo crecimiento post-crisis, la verdad es que las inversiones de Europa en América Latina continuaron creciendo. Entonces, sería necesario ahí algo más dramático que no está en el horizonte. Muchas gracias. Era Antonio Prado, secretario ejecutivo adjunto de la CEPAL, respondiendo a las inquietudes de los periodistas en Brasilia. Y ahora vamos a Ciudad de México. Tenemos varias interrogantes de los periodistas de allí. Voy a juntar dos preguntas en una, pues son muy parecidas, de Manuel Hernández de Agencia Cuadratín y Roberto González Amador de La Jornada. Ambos preguntan en torno al tema de las reformas en México. En el caso de México, ¿qué impacto tendría la reforma energética en términos de IED y qué beneficios tendría esta inversión en términos de empleo y desarrollo, tomando en cuenta la rentabilidad baja de la IED en México, menor al 5%? Y tenemos dos preguntas de Paulo Cantillo, del diario Excelsior. Él pregunta, ¿cuál es el impacto que tuvo la IED en México si descontamos la adquisición de Cervecería Modelo? ¿Hay un estimado de cuántos empleos creó? Y su segunda pregunta, ¿qué agenda de diálogo tiene la CEPAL en México con gobierno y sector productivo para articular la IED con los objetivos de desarrollo? Bueno, muchas gracias. Preguntas muy importantes. Primero, nosotros no hemos evaluado el impacto que la reforma energética tendría en el empleo. Eso hay que decirlo de antemano porque no tenemos evidencia, no lo hemos hecho. Lo que sí sabemos es que el Estado mexicano ha fortalecido sus capacidades regulatorias en sectores claves, y uno de ellos es justamente el energético, las telecomunicaciones, el financiero, y realmente también vemos que a la par en México, digamos, se está dando un proceso de fortalecimiento del Estado. En el fondo es eso lo que está ocurriendo en México, y yo diría, se ha aprobado una reforma fiscal contracíclica que tiene a su vez un muy robusto programa de inversión pública y de fortalecimiento de la inversión privada en infraestructura. Y nosotros hemos visto que cuando la inversión extranjera directa es acompañada por inversiones fuertes en infraestructura, como es el caso de Perú, por ejemplo, realmente tiene efectos mucho más positivos. O sea, aquí de lo que se trata, yo creo, es de entender que en este caso la reforma energética y la inversión extranjera directa debe ser utilizada como palanca dentro de un marco de política productiva. Yo creo que en México está claro los indicadores, se sabe muy bien que México tiene un problema de crecimiento, digamos que en los últimos 30 años no ha crecido lo suficiente, que tiene un problema de productividad, y eso lo han dicho las propias autoridades, y por lo tanto creo que tener un buen diagnóstico de la situación ayuda muchísimo, y creo que se están tratando de poner en su lugar instituciones y marcos regulatorios que le puedan sacar el mayor provecho posible a los recursos del país. Ahora, en relación a qué ha pasado en México, en relación al empleo, yo creo que vale la pena decir que en México, en relación al empleo por inversión extranjera directa, ojo, ¿verdad? Que no estamos hablando en general, estamos hablando de cómo, digamos, qué impacto ha tenido la inversión extranjera directa en el empleo mexicano. Y yo diría que de acuerdo a los estudios a los que se refiere el nuestro mismo, nosotros destacamos que
En el caso de México, realmente el efecto en el empleo fue más positivo porque muchas de estas inversiones fueron al sector manufacturero, que crean más empleo. O sea, crean en promedio, ya lo dijimos ahí, en hechos estilizados, 4.5% de empleo, 4.5 empleos por millón de inversión. Y este es el caso. Yo creo que en México, ¿verdad?, ha habido realmente inversiones en nuevas plantas, ¿verdad? Ha habido nuevas plantas, nuevas actividades intensivas en mano de obra y realmente pues esto es el tema de fondo. El tema de fondo es que justamente estas inversiones sean cada día más positivas para el proyecto de país que se está trazando, en este caso México que se está trazando un proyecto de país en donde con plena apertura comercial, financiera, etcétera, pueda incrementar sus niveles de productividad, pueda tener una política productiva, una política industrial, de hecho. Entonces, estamos hablando de una política industrial en economías abiertas. Gran desafío, pero un desafío muy importante, creo, y que sí la CEPAL está acompañando. Nosotros estamos acompañando a México en varias formas. Estamos trabajando muy directamente con la Secretaría de Economía, estamos trabajando con la Secretaría de Finanzas, con Hacienda y Crédito Público, estamos trabajando en justamente analizar su matriz productiva a través de metodologías tan novedosas como la matriz insumo-producto, que no son tan novedosas, pero en realidad no nos habíamos metido a fondo con la matriz insumo-producto, que es una metodología importantísima para entender las cadenas de valor. Es como una especie de abrir el genoma de la productividad, ¿verdad? Así como se ha hecho el genoma humano, ¿verdad? Pues hacer el genoma de la productividad se puede hacer solo a través de este tipo de métodos como la matriz insumo-producto. Entonces sí, estamos haciéndolo ahí y sin duda creo que nos interesaría mucho trabajar con México justamente en estos indicadores en relación a la reforma energética. Gracias. Con esto damos término a la presentación del último informe de la CEPAL, la inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2013. Como siempre, a los periodistas que nos acompañan y que continuarán informando sobre este tema durante el día, la Unidad de Información Pública de la CEPAL queda a su disposición. Muchas gracias y buenas tardes.